Muy bien, seguimos aquí con nuestro valor agregado, como siempre decimos, a nuestra nave insignia comunicacional Construcción Plural. Estamos hablando de estos abordajes de streaming. Hoy ya comentamos un poco la realidad política nacional, especialmente la porteña. Faltan apenas 12 días para votar el domingo 18 aquí en Capital Federal. Los vecinos de la ciudad, entre los que soy yo. Lo hablamos un poco más analíticamente, o no en términos numéricos, sino un poco más conceptuales con Carlos Germano. Y ahora lo vamos a hacer también, como no, analíticamente, pero sobre todo con datos recién salidos del horno, con el amigo Pablo Roma, director de la consultora de circuitos, que acaba de sacar un estudio, por un lado en provincia de Buenos Aires y por otro un trabajo de opinión pública en la ciudad autónoma. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Fernando, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, a ver, quiero ir a Cava, que es lo cercano, lo otro falta mucho, septiembre, octubre, provincia, pero bueno, vamos, primero metamos alguna definición sobre el sondeo en provincia de Buenos Aires y después sigamos a donde quiero hablar o llegar, que es Cava. Decíamos, un kirchnerismo, peronismo que se ve un poco más flojo, que ha incluso bajado en intención de voto o apoyo, ¿no? Sí, lo que vemos en la provincia es que bueno, que el kirchnerismo igual mantiene un nivel de representación cercano al 35%, digamos, Ujú, ¿no? Al 33, 35, depende cómo uno lo mida. En términos de espacio, bueno, sí, está cerca del 33 y si, a diferencia del último estudio que hicimos, cuando uno lo miraba con la Libertad Avanza y el PRO en unidad, quedaba muy parejo. ujú, Hoy, bueno, la unidad de la Libertad Avanza y el PRO lo supera, digamos, ¿no? Me parece ujú, que ahí la interna de alguna manera, bueno, le juega un costo al espacio en general y después cuando uno mira la representación por dirigentes, ve que, bueno, Cristina Fernández de Kirchner tiene un 35% de representación contra un 28% de Spert. Nosotros, bueno, ujú. seguimos teniendo a Spert como referente, Sí, eh, pero bueno, ahí habrá que ver después qué es lo que pasa. Sergio Massa mantiene casi la misma representación que Cristina Fernández de Kirchner y ujú, Carly Bianco un poquito más sí, abajo, digamos, ¿no? Como el estudio pasado, digamos, ¿no? Cerca mm, abajo del 15%. Eso me parece que expresa también parte de ese desconocimiento, o bueno, mm, ¿no? No es de la misma categoría que Massa y que Cristina totalmente, Fernández de Kirchner. Eso, totalmente. eso es así y eso expresa el número. Siempre digo Mm, lo mismo, si nosotros lo hubiésemos puesto a Axel Kicillof, quizás tendría lo mismo, digamos, ¿no? Representaría lo mismo que Cristina Fernández de sí, Kirchner o y es más. Sergio Massa. Eh, Ahí, bueno, me parece que tiene que ver un poco con eso. Mm, Pero bueno, es una situación compleja, delicada, mm, no es una situación sencilla para el peronismo en la provincia de Buenos Aires, sí. porque bueno, pone en juego muchas cosas, ¿no? Y sobre todo esta idea bueno, que creo que vos en un momento lo decías en la semana, digamos, ¿no? Como que ya hay una retracción muy importante del kirchnerismo hacia la provincia de Buenos Aires, hacia la tercera sección electoral, y bueno, y eso marca ese retroceso, digamos, ¿no? Un poco lo que uno ve es que hay un retroceso, sobre todo también porque, bueno, le cuesta encontrar una perspectiva, ¿no? Me parece que se lee que la discusión interna es una discusión muy, muy por intereses particulares, digamos, ¿no? Y no en términos de lo que significa o al menos lo que demanda la base electoral, que es la unidad y una propuesta, bueno, Mm. un proyecto político alternativo a mi ley, digamos, ¿no? Y creo que Intereses eso, particulares y no ideas, ¿no? claro, sí, me parece que pasa un poco más por ahí. Mm. Recién Y, hablamos con... Sí, perdón. no, no, decime. Ah, recién hablamos con Carlos Germano. Pongo el nombre, no hace falta que nos referenciemos en él, pero digo, a ver cuánto coincidís y cuánto no. Carlos, tu colega consultor político, decía, me decía, Fernando, el peronismo en la provincia de Buenos Aires hoy está roto. Probablemente vaya unido a las elecciones en septiembre-octubre, pero hoy la foto es que está roto. ¿Es así? Un poco lo que nosotros vemos es que sí, digamos, ¿no? Mm, Porque ese retroceso marca un poco esa tensión, ese desgaste, ¿no?
Y es cierto, digamos, ¿no? Porque me parece que el peronismo en la provincia está pensando más en una clave electoral que en una clave política, ¿no? Entonces, lo electoral, bueno, puede ser que termine siendo una cuestión decisiva y sea un frente electoral, pero también para la base electoral o la base social del peronismo, la idea del frente electoral también ya empieza a no convencer tanto porque la experiencia de Alberto Fernández, digo, marca eso, que con el frente electoral no generás un proyecto alternativo. Y creo que ahí hay un desfasaje entre lo que está pensando la dirigencia y lo que piensa la base, digamos, ¿no? Y entiendo y coincido con lo que dice Carlos en ese Ujú, sentido, ¿no? Me parece que aunque sea un frente electoral, si no hay un proceso de síntesis de las diferencias y realmente un proyecto alternativo, más allá de lo que fue, digamos, ¿no? De lo identitario, me parece que ahí hay un problema porque obviamente la demanda es una demanda hacia adelante, que es lo que va a pasar hacia adelante, hacia el mm, futuro, y no tanto lo identitario. Es decir, bueno, ya sabemos cuáles son las diferencias entre eh, Milei, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Ahora, el problema es si eso expresa un proyecto político alternativo. bien. Bueno, vayamos a lo que yo quería, lo más cercano que es ya pocos días, digamos, estoy sacando la foto, que es votar el domingo 18 en Capital Federal. En tu primer trabajo, o sea, hace poco tiempo atrás, la sorpresa, digamos, en el trabajo de circuitos, en el primero, reitero, para Ciudad de Buenos Aires, marcaba que Adorni estaba cuarto detrás de Marra. Hoy podemos decir que hay otra, entre comillas, sorpresa, que es que lo tenés a Adorni tercero, muchas encuestas lo dan, la mayoría a Santoro primero, pero a Adorni segundo, y a los Penato tercera cómoda, o cercana pero tercera. Bueno, a ver, contame un poquito cuánto crees realmente en estos números con los que estás trabajando. Primero referenciemos, ¿no? ¿Qué números tenías en Capital para el oyente, yo ya los vi, pero para el televidente o oyente? Y nosotros, o sea, vemos que Santoro está alrededor de 25, 24 puntos. Ujú, Los Penatos están en 20, 21. eh, Adorni está en 18, con lo cual no hay una gran diferencia entre ujú, los Penatos y Adorni, y tampoco con Santoro, te diría, porque la diferencia es chica. Yo lo que veo es que primero Adorni está creciendo. ujú, Nosotros, cuando hicimos el primer estudio, nosotros hicimos ese trabajo el fin de semana que se conocieron las candidaturas, digamos, ¿no? Las sí, cabezas de las sí, listas. Y, y a partir de ahí, bueno, Adorni empezó a crecer mucho más. Creo que el impulso, que si bien es controversial, digamos, ¿no? Esto que plantea Adorni de yo soy Milei, porque sí, también es cierto que lo negativo también le juega a Adorni, pero bueno, en términos de capitalización para un sector del electorado de lo que es el proyecto económico de Milei, y bueno, Adorni le suma y le ha permitido crecer desde ese entonces hasta acá casi 7 puntos, digamos, ¿no? Que es una ujú, tendencia que uno diría, bueno, está planteada, hay que ver. Y el otro punto o la otra cuestión problemática que yo veo es bueno, que al menos lo que nosotros vemos ujú, es que Marra está un poco mejor que en el resto de las encuestas y sí. eso hace la diferencia, digamos, con Adorni, Claro, ¿no? claro. Lo tenés Eh, casi en 12 puntos, ¿no? Amarra, bueno, mejor dicho, más, 12,2 con 20 puntos, sí, lo tenés cerca de 12 puntos, ¿no? si uno mira un poco lo que está digo, en otros trabajos o un Ujú, promedio, uno diría que hay una diferencia de 6 puntos, que esa diferencia de seis mm, puntos en Adorni lo pondrían casi primero, digamos, ¿no? Eh, claro, claro. que puede suceder, yo no digo que no, el problema que veo es que son dirigentes muy parecidos, digamos, ¿no? Y hay ahí un sector que me parece que todavía lo ve a Marra como una posibilidad. Eh, Y, y bueno, nada, eso. Y después, bueno, Horacio Rodríguez Larreta un poquito más abajo. Yo creo que Mm, igual Horacio Rodríguez Larreta en esta elección no juega a ganar, juega a entrar, porque, bueno, como ya lo dijo en el debate, ¿no? Su mm, objetivo es el 2027.
construir desde ahí, desde la banca, Sí. y después el resto más atrás, digamos, Mm, ¿no? Kim, Vanina Biasi del frente de izquierda, sí, Lucille Levy, digamos, ¿no? Ahí cerca del 3 un sí. poquito arriba del 3 Kim y Biasi, y bueno, y después también es cierto que es una elección con muchos candidatos, 17 candidatos, y a veces la encuesta es difícil Sí. que pueda reproducir a todos, digamos, ¿no? Porque son al menos la muestra nuestra de un poquito más de 1000 casos. Ujú. Hay dirigentes que a veces no aparecen en la encuesta, pero eso no Mm, quiere decir que no tengan representación, ¿no? mm. ¿Dirías que la elección, o digo, hay como dos partidos, ¿no? Primero, si se nacionaliza o no, bajo la figura del presidente, lo que es Adorni, que no viene a ser como un porteño, alguien que está muy al día de las problemáticas porteñas, sino es el representante del gobierno y hay que apoyar a Milei, digo, nacionalización o municipalización, que es un poco lo que quiere el PRO, poniendo más allá de la no muy conocida los penatos, el amarillo, la marca PRO. ¿Dirías que la campaña sea más nacionalizado que municipalizado, viceversa? ¿Cómo juegan estos No, dos me da la factores? sensación de que está más nacionalizada que Mm, municipalizada, mm, digamos, mm, porque tanto Adorni y también me parece que Santoro pivotea un poquito más entre las dos, mm, digamos, ¿no? Entre las dos opciones. Plantea la discusión nacional, la idea bueno, de desarmar la motosierra, digamos, ¿no? De sí, eliminar la crueldad y al mismo tiempo, bueno, cuestiones que hacen a esto, la basura, cuestiones de la ciudad de Buenos Aires. sí, En el caso de los Penatos, una, una campaña muy, bueno, también muy apoyada en Macri, ¿no? sí, claro. Mm, Muy apoyada en Macri y la idea del equipo, la idea de la ciudad. También es cierto mm, que es difícil para los Penatos, ¿no? Hacer una campaña siendo un oficialismo en la ciudad, siendo aliado al gobierno nacional y discutiendo con el candidato del gobierno nacional, ¿no? Eso también me parece que le achica el margen de intervención o de discusión y después, bueno, el resto tratando de hacerse un lugar, ¿no? Me mm, parece que ahí juega gran parte de la situación, que por eso digo, es difícil porque son 17 candidatos, sí, ¿no? sí. Y ahí hay, bueno, cada uno juega un poco su partido y a partir de ahí, no sé, digo, en el caso de Abel Medina o de Kim, tratar de generar ese espacio alternativo del peronismo. Eh, pero bueno, cuesta, ¿no? Cuesta porque también es cierto bueno, que hay un proceso de fragmentación muy grande y que la discusión nacional me parece que lo que pone a los tres, sobre todo a Adorni, a Santoro y a los Penato, como representante de los tres sellos más fuertes, digamos, ¿no? Porque es cierto Ujú, que Marra tiene un perfil muy parecido al de sí, Adorni, viene de ahí, hace 2 meses estaba ahí adentro, digamos, ¿no? O hace 3 meses estaba dentro de la Libertad Avanza, pero digo, los sellos eh, nacionales, bueno, empiezan a tener mayor peso y como en casi todos los procesos electorales, bueno, se van consolidando mm, un poco más, ¿no? mm. Quería concentrarme un poco en el probable, me la juego yo, en el más probable ganador que es Santoro. Ahora, digamos, efectivamente, vos lo decías al pasar, ¿no, Pablo? Santoro empezó municipalizando con temas de gestión, videos acá, videos en Instagram, allá con temas de gestión, con esto, de la basura, de los robos. Y ahora, bueno, el último spot del fin de semana largo fue el tema de deshacer una motosierra. Se ha visto obligado a ir a lo nacional, Carlos Germano de ya coincide con vos, lo coincide yo también, digo, la campaña porteña se ha terminado nacionalizando, se vio obligado Santoro a salir de lo exclusivamente municipal e ir un poco a lo nacional, a contraponerse al gobierno, desde un mensaje que sigue siendo moderado y pragmático, pero diciendo, bueno, terminemos con la motosierra, terminemos con la crueldad, etcétera, etcétera, o es un error un poquito desenfocarse de lo municipal, digamos. No, no, para mí creo que forma parte, uno diría, de la estrategia, digamos, ¿no? Mm, Primero marcar cuestiones que tienen que ver con lo local, con lo ujú, municipal y después, bueno, porque también, o sea, si uno mira, y bueno, tiene que discutir con los dos, no puede mm, discutir solo con uno. Y Adorni te impone una discusión nacional y no, y Santoro no puede dejar pasar esa discusión
la tiene que dar. Entonces me parece que bueno, que por eso esta idea de pivotear entre las dos. Me parece que en el caso de Adorni no tiene mucho para la municipalización, porque como vos decías, digamos, no es un referente de la ciudad de Buenos Aires. para nada. Y bueno, y los Penato tiene que hacer énfasis en el PRO, digamos, ¿no? Que el PRO es de la ciudad de Buenos Aires, surgió en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, yo lo que veo es que tiene ese problema en términos de que se le achica mucho la cancha a los Penato, digamos, ¿no? Porque también la gestión de Jorge Macri no es sobresaliente y que todo el mundo opina que, que es bárbara, sino más bien, bueno, con algunos problemas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay una tensión en el PRO que la obliga también a, bueno, a hacer más énfasis en la cuestión identitaria Sí. que en otra cosa. Sí, la marca, la cuestión, la marca, el equipo, etcétera, etcétera. Supongamos que la noche del 18 efectivamente tenemos, como están indicando por ahora, recién la campaña está casi reiniciando, iniciándose, digamos, para el votante, no para los que vimos Ujú. de esto, los RMS, que vemos encuestas, y no, pero sí para el ciudadano de a pie, está iniciándose, empezó con el debate ese que también muy poca gente vio. Eh, supongamos que Santoro se da una cierta lógica y gana. ¿Qué podemos esperar en términos de, ante tanta orfandad de dirigencia nueva, de que es Milei contra el pasado, cuánto puede ser Milei contra el futuro? Primera pregunta, ¿cuánto Kicillof expone un futuro del peronismo respecto de Milei o sigue siendo el pasado? Y segundo, ¿de ahí quiere llegar? Santoro, ¿cuán nuevo es y puede tener futuro un poco en la arena nacional? Sin apurarnos, pero digo, ¿cuánta referencia, cuánto valor le puede poner en valor un eventual triunfo puede darle Santoro para ya empezar a tallar un poco en las grandes ligas, digamos? No, obviamente que si Santoro gana, eso lo posiciona muy fuerte. Me parece que sería bueno, un logro muy importante porque hace tiempo que un candidato peronista no gana en la ciudad. Bueno, pero Eh, lo que pasa es que eso deriva en buena medida, más allá de un texto histórico del peronismo, en la división de la centroderecha, ¿no? Digo, es meritorio ganar, pero también tiene su bemol, ¿no? Digo, porque si fueran juntos le pasaría por encima, o si no estuviera la reta mismo, el foro probablemente podría ganar o tallar con fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, tiene sus bemoles ese triunfo, tiene una buena campaña y un buen candidato, pero digo, hasta ahí, hasta cierto punto, no es que arrasa con él 35-40%, ¿no? Va a estar entre, no sé, 25, 28, por ahí, que es un poco el mejor voto histórico del peronismo, digamos, ¿no? sí, no, coincido, porque también es cierto que no. A ver, no hay y yo creo que no se va a dar una reversión, digamos, de la política nacional con el triunfo de Santoro en la ciudad de Buenos Aires. No, ya. ¿No? Es decir, si hoy hubiese un balotaje entre Milei y el kirchnerismo, como ocurrió, y bueno, no es que gana el kirchnerismo, lo veo como mucho más complejo. El gobierno levantó mucho después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la idea de liberar el cepo. Bueno, eso hay que mirarlo bien, pero bueno, está planteado así, eso Pero le permitió. levantó, perdón, levantó en el sentido de que volvió un poco a manejar la agenda, dejó de estar la defensiva, pero en términos de imagen levantó porque hay colegas tuyos que marcan que no levantó, que para el ciudadano de a No, pie no levantó, no mejoró, digamos. en términos de Volvieron expectativas, a recrearse ciertas expectativas, digámoslo así. la situación es mala, la situación económica personal no es buena, la gente no llega a fin de mes, pero bueno, todavía hay una esperanza en que mejore, digamos, ¿no? Mm, Eso se ve mucho en los datos cualitativos, digamos, ¿no? Bueno, en sí, última sí. instancia, entre las opciones que hay y mi ley, bueno, le seguimos dando una cuota de Sí. confianza, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece que no revierte la política nacional, pero Mm, sí lo potencia a Santoro. Y el caso de Kicillof me parece que igual, digamos, ¿no? No revierte la situación nacional, lo puede potenciar, pero también es cierto que Kicillof, digo, para el electorado es kirchnerista, digamos, ¿no? Y creo que eso no se lo va a poder sacar a menos que haga
bueno, una diferenciación muy grande, pero también esa diferenciación muy grande le puede costar con la propia base Mm, electoral del mm, kirchnerismo. Entonces, mm. ahí hay una línea muy delgada que hay que mirarla, pero bueno, obviamente eh, ganar para Santoro es muy importante, sí. Ahora, y pregunto un poco, vuelvo, Kicillof, cuando uno habla, a ver, lo hablaba recién con Germán y con otro consultor, con Germano a 5 minutos al aire, digo, cuando se confronta Milei con el pasado es Milei. Ahora, porque no hay propuesta de futuro, por los problemas de la oposición, etcétera, la división, el internismo, Kicillof, y sobre todo enfrentándose a cierto punto a Cristina Fernández de Kirchner, forma parte de ese pasado donde él ya fue ministro de Economía, de Cristina, etcétera, etcétera, o con esto empezar a hacer su propia carrera y algún cruce con Cristina, o puede formar parte ya de una opción de futuro. Digo, ya sé que él quiere ser candidato a presidente y digo, ya sé que es futuro en el sentido, pero digo, en términos reales, digamos, ¿es una alternativa de futuro o todavía es un candidato un poco más anclado o la gente lo tiene visto como alguien del pasado que fracasó, que Massa, que Cristina, que Alberto, cae en esta Kicillof o no tanto? Mira, esto hay que mirarlo en términos de los núcleos, Mm, duro, moderado y oficialista, digamos, ¿no? mm, Núcleo duro opositor. En el opositor, la base del kirchnerismo y del peronismo, obviamente la idea de la renovación aparece con mucha fuerza, ¿no? mm, mm. Eh, en el núcleo duro oficialista, bueno, está ligado al pasado, muy ligado al Debe ser. pasado, eh, ¿no? La estatización de YPF, lo que eso costó, digamos, ¿no? La discusión que hace en las redes el gobierno fundamentalmente contra Kicillof. Y en el moderado empiezan a, a verse cuestiones que tienen que ver, uno, con eso, con que Kicillof está asociado al kirchnerismo, eso Ujú, es así, y también con algunos problemas de la gestión, ¿no? Y sobre todo el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Aunque también, si uno pregunta, bueno, ¿y te parece que es la renovación? Sí, bueno, es una renovación, pero una renovación dentro del espectro del mm, kirchnerismo mm, y que eso, digo, lo, lo, lo encorseta un poco también a Kicillof, ¿no? No es que puede liberarse de eso y decir, bueno, ahora soy, soy algo distinto, algo nuevo, soy el futuro, digo, sobre todo pensando en los sectores que construyen mayoría, que son los moderados, ¿no? mm. Entonces, el kirchnerismo de alguna manera, la historia encorseta a Kicillof un poco y entonces no le será tan fácil No, plantarse, decís vos, no es que como el el futuro kirchnerismo lo o. encorseta, A ver, sino que su propia trayectoria es una bueno. trayectoria eh, No, no, no quise decir el dentro sector del kirchnerismo, digo, kirchnerismo. quise decir el haber estado, o el estar en el que haber nacido, o otra luz por el kirchnerismo. No digo el kirchnerismo en términos de Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, digo como espacio, lo Ujú. encorseta su pasado kirchnerista, digamos, a eso refería, ¿no? Sí, sí, y él me parece que no sé si quiere salirse de ahí. No, no reniega Eh, necesariamente, si quiere como renovarlo y demás, sí. Ujú, Sí, claro. sí. A ver, en estos términos parece algo más novedoso Santoro, pero bueno, también es mucho más chiquito. Estamos pensando si ganara el Capital Federal. Es mucho más chiquito, ni hablar del padrón entre capital y provincia de Buenos Aires. Estoy diciendo un poco una tontería, pero digo, Santoro podrá posar un poco más de nuevo, pero tiene un clivaje mucho más chico del que puede llegar a aspirar Kicillof, ¿no? Por lo menos de nacimiento territorial. Sí, yo creo que sí, que la aspiración de Kicillof es a presidente, la de Santoro me parece que no es esa. Mm, Habrá que ver qué pasa en la elección, pero un poco lo que yo vengo viendo es eso, que no hay una transformación de la política, digo, ¿no? Eh, y eso, bueno, es parte del problema, y parte de ese problema es que no se expresa claramente una perspectiva clara, alternativa al gobierno de Milei, digamos, ¿no? Porque lo que ya pasó, l- digo, cuando uno mira y entrevista, lo que ya pasó, pasó, digamos, ¿no? Y lo nuevo no solamente tiene que ver con la cara, sino también con las ideas, con los sí, sí, claro. proyectos, Sí. cuál es el proyecto de país para la Argentina post Milei, digamos, ¿no? Porque Milei tiene un proyecto claro, muy claro, y todo el mundo
más o menos lo entienden. Eh, y mucha gente está en desacuerdo y hay un montón de personas que están de acuerdo y otro montón que lo mira Ujú, con mayor nivel de distancia, pero todo el mundo le queda claro hacia dónde va Milei, ¿no? Y me parece que el peronismo, por eso siempre decimos, bueno, el problema de la oposición es no de representación, sino más bien de autoridad, es decir, bueno, hacia dónde ir, con quiénes ir, y ahí me parece que se va a jugar gran parte de las expectativas. Aquel dirigente que pueda representar eso o que pueda proponer a la sociedad algo que realmente sea para adelante, y bueno, creo que ese dirigente va a tener posibilidades, o al menos, eh, bueno, después es cierto, hay otros, no sé, digo, en el caso de digo, cuando uno mira la discusión, está Guillermo Moreno, digo, hay otros ujú, que también plantean proyectos, eh, pero bueno, ahí hay una dificultad, al menos desde mi punto de vista, que hace que lo nuevo no solamente sea la cara, porque la gente ya sabe, entiende que con eso no alcanza. ujú. Y que ve que entonces decías vos bien, guste o no, tiene esta idea Milei o este proyecto de país, y en la oposición eso no está o está ausente, y eso es parte de lo que la sociedad está reclamando, digamos. Es decir, hacia Sí, porque dónde lo que irías o está cuál sería tu claro propuesta. Mm. en el peronismo es lo que pasó, digamos, ¿no? No Ujú, lo que puede llegar a venir. sí, Y Milei, y bueno, es el presente, es un presente con una perspectiva, con una noción, es decir, vamos hasta acá, que mm, es Estado cada vez más chico, eh, donde, bueno, cada uno busque un poco su propia alternativa, que el Estado sea solamente un piso para garantizar mm, que cada uno se desarrolle, digo, sí, sin todos los problemas se pasan a positivo, es decir, bueno, cierra una fábrica, bueno, no importa porque eso se reconvertirá en otra cosa y vendrán sí, las inversiones y el desocupado de hoy será un próspero trabajador de mañana. sí, Bueno, ahora, en el medio en el medio no se sabe, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Mucha gente tiene desconfianza de eso, otra gente es muy optimista, digo, y hay un porcentaje cada vez creciente que ronda el 45% que es opositor y que entiende que ese modelo es inviable para el argentino, ¿no? mm, Un modelo donde la clase media cada vez está retrocediendo más, bueno, eso es un factor. Milei lo plantea y bueno, y va para adelante. mm, Y la oposición me parece que frente a eso solamente puede mostrar lo que ya fue. Y sí, esto, ¿no? Que se discute mucho con lo de la serie del Eternauta ahora, digamos, ¿no? Que lo viejo sirve. Bueno, también sirve, pero bueno, tampoco te resuelve todos los problemas, digamos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, suena muy anacrónico, digamos. Es melancólico, sentimental, romántico, pero en algún punto también anacrónico, ¿no? Es este debate, casi Es, batalla cultural que hay entre que a los que les gustó el Eternauta son opositores, y a los que critican cosas del Eternauta son liberales o derechos. Está todo tan, digamos, facilongo en Argentina de blanco-negro que entramos todos en el mismo menjunje. Pablo, gracias como siempre, un abrazo enorme, ¿eh? gracias a vos, Fernando, un fuerte Muchísimas abrazo. gracias. Pablo Romá, director de la constructora Circuito con nosotros, analizando, bueno, acaba de sacar recién salidos del horno dos trabajos, uno en provincia de Buenos Aires y el otro en lo más reciente que se está por votar, el domingo 18, no recuerdo, mucha gente todavía no sabe de eso, pero el 18 los porteños estamos llamados a votar, la experiencia en Santa Fe donde votó poca gente, veremos qué pasa aquí, en Santa Fe también convencer a los constituyentes y demás de los cargos ejecutivos. Aquí es una elección muy menor, pero que está teniendo un volumen muy importante en términos de que se juega a nivel nacional, y más allá de que se elijan legisladores, hay figuras relativamente fuertes como Adorni, Santoro, bueno, no es tanto el caso de los Genatos, pero está Larreta, etcétera, en esa elección donde los porteños estamos llamados a votar. Bien, seguimos con nuestro próximo abordaje. Es el último del día, ya hemos redondeado tres, como decía, dos en materia política, con Pablo Romay y con Carlos Germano, y también hablamos con Gustavo Ferrari Bolme, que mañana seguramente tendremos un nuevo encuentro, más allá de en vivo también nuestro Construcción Plural por Radio Tren Topic, a la tarde mañana miércoles. Bye bye amigos, la seguimos.